¿Listo a Hola, grabar? profe. Bueno, buenas tardes, compañeros. Vamos a continuar con el tema número uno, que es programación lineal. Eh, este tema antes se veía en tres partes. Uno que era la programación entera, mixta y binaria, que ya lo vimos. El otro era programación por metas, que no se va a incluir en este curso. Y lo que es programación no lineal. Entonces vamos a ver hoy lo que nos falta para terminar este tema, que es la programación no lineal, ¿verdad? Entonces, vamos a manejar la programación no lineal. Bueno, en algunos casos de la vida, no todo está a través de una función lineal. Recuérdense que una función lineal es una línea recta, ¿verdad? Sin embargo, los comportamientos de la vida no siempre son así. Hay algunos, por ejemplo, si yo analizo, por ejemplo, la figura esta. Esto, por ejemplo, si yo tiro una piedra, la piedra sube, sube y llega a un punto máximo y empieza a decrecer. De igual forma, si usted está en un punto alto, un boomerang lo lanza y empieza a subir de igual forma, ¿verdad? Entonces, hay algunos ejemplos en la vida, los comportamientos, que no son lineales. Y entonces, de igual forma, se manejan en los problemas de administración, de finanzas, de economía, que es bueno uno utilizar para efectos o conocer cómo se resuelve para efectos de conseguir soluciones de óptimas, ¿verdad? Que le den la mayor certeza a la hora de que se toman decisiones, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar la programación no lineal? En estos casos, hay muchos tipos, muchas formas. Algunos pueden tener rendimientos marginales crecientes. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué significa rendimientos marginales crecientes? O sea, cuando hablamos de una marginalidad, es el efecto de una unidad adicional. Y cuando se le habla creciente, es que eso va creciendo. O sea, cada vez que usted produzca una unidad adicional, eso, el rendimiento va a crecer. O cada vez que usted invierta un colón más, eso le va a crecer. Va a tener un crecimiento marginal creciente. Otras pueden ser que tengan funciones no lineales, o sea, ¿qué es lo que significa? Que pueden ser cuadráticas, pueden ser que nosotros tengamos que elevarlas al cubo, eh, y esos comportamientos siempre se dan en la vida, ¿verdad? Hay algunas gráficas de ganancia con varias curvas desconectadas, o sea, puede ser que usted que en un periodo tuvo una ganancia, en otro una pérdida, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces también vamos a tratar de con los problemas de no lineales poder resolverlos. Bueno, entonces muchos de esos problemas es muy difícil plantearlos o resolverlos, porque tienen una combinación de muchas cosas, ¿verdad? Sin embargo, aquí vamos a ver problemas sencillos de programación no lineal, en donde van a albergar tres características. Una es que las mismas restricciones eh, son similares al de programación lineal. Segundo, que la función no lineal eh, va a ser para la función objetivo. Bien, entonces tenemos mismas restricciones como si fuera un, un problema de programación lineal, pero la función no lineal va a ser la función objetivo. Entonces, esa es la que nosotros vamos a tener que, digamos, trabajar de forma diferente como lo hacíamos en programación lineal. Programación lineal le decíamos suma producto, entonces los valores los multiplicamos por lo que daba. Aquí no, aquí ustedes van a tener que confeccionar la función objetivo de forma le cumpla, que le cumpla, que pueda cumplirle
de una forma que el problema se lo dé, ¿verdad? Y cada una de las actividades que viole la suposición de proporcionalidad de la de programación lineal tiene rendimientos marginales decrecientes. ¿Okay? Entonces, esas son tres características que van a tener los problemas que nosotros vamos a ver. Bueno, pero todo lo demás es igual que la programación lineal. Tiene unas variables, tiene una función objetiva que es minimizar o maximizar, el hecho de que tienen unas restricciones. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo dice así: una pequeña empresa tiene un portafolio de inversiones y se desea considerar tres títulos, o sea, tres acciones para la inclusión en su cartera de inversiones. Entonces, vamos a ver. Yo tengo acciones que tienen un precio de $60,000. Esa es la acción número uno y que me genera un rendimiento de 25,000, pero tiene un riesgo número cuatro, un riesgo cuatro, ¿verdad? Y yo puedo hacer combinaciones de mi portafolio. Recuérdense que las acciones, lo que uno hace es combinar, no poner los huevos en una sola canasta, sino que eventualmente yo hago combinaciones, invierto una parte en las acciones X y otra en la parte Y, o en la acción 1 y en la acción 2. El riesgo conjunto de invertir en ese par de acciones va a ser 2. Si fuera el tipo de acción 2, yo voy a invertir 40,000, con un rendimiento de 20,000, y voy a tener un riesgo de 9, y el par de acciones que vamos a combinar es la acción 1 y 3, y tiene un riesgo en conjunto de -1. La tercera acción en la cual yo puedo invertir $50,000, ¿verdad? Tiene un rendimiento de 9,000, tiene un riesgo 1, y puedo combinar acciones 2 y 3. 2 y 3, y ese riesgo conjunto tiene -1.5. Ahora, la cantidad presupuestada para invertir es de $1,000,000 y el rendimiento mínimo esperado es de $300,000. Entonces nos dicen que resolvamos esto a través de la programación no lineal, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, vamos a irnos a la misma hoja de Excel que nosotros teníamos, que nosotros teníamos eh, la semana pasada, la antepasada, donde habíamos visto la programación entera, la programación mixta y la programación binaria. Y habíamos quedado de hacer un ejercicio de programación cuadrática, ¿verdad? O programación no lineal. Ok, entonces vamos a resolver el ejercicio para que podamos, podamos verlo, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Si entienden el ejercicio, acuérdense que es un ejercicio de finanzas, ¿verdad? Es un ejercicio de finanzas. Ok, vamos a ver. ¿Cuál sería, ¿Cuáles serían las variables que nosotros tenemos de este ejercicio? La 1, 2 y acción 3. 1, 2 y 3. ¿A qué le llamamos X1? Entonces, ¿a qué le llamamos X1? Acción 1. Acciones, ¿qué? Tipo 1, ¿verdad? Acciones a comprar tipo 1, puede ser. ¿Cierto?
¿Cuál sería la otra variable? Ah, Acción tipo 2. la X2 sería las acciones a comprar tipo 2, ¿verdad? Y la otra variable sería ¿qué? X3, que sería las acciones a comprar de tipo 3, ¿verdad? Sí, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ahora sí, aquí el problema de esto, básicamente, voy a poner un poquito más arriba. Y aquí es donde está la clave, no se ve. ¿Cuál sería la función objetivo? ¿Cuál creen ustedes que sería la función objetivo? ¿Maximizar o minimizar? Minimizar el riesgo. Vamos a minimizar el riesgo. Excelente. Vamos a minimizar el riesgo. Vamos a minimizar el riesgo. O sea, aquí no nos interesa cuánto cuesta, cuánto me gano, sino cómo puedo hacer yo que mi riesgo sea menor. ¿Ok? ¿Y cuál es el riesgo que tenemos nosotros en comprar las acciones tipo 1? Un riesgo de 2. Es el riesgo conjunto. 4. 4, ¿verdad? Ajá. Pero aquí nosotros tenemos la X1 va a tener que estar al cuadrado. ¿Ok? Porque nosotros, las acciones que vamos a comprar van a tener que estar siendo combinadas. Van a tener que estar siendo combinadas. ¿Qué pasaría con el riesgo de la acción tipo 2? 9. Pero de igual forma, tenemos tipo 2. ¿Y las acciones tipo 3? 1. 1, ¿verdad? Ok, pero además de eso, nosotros tenemos un riesgo en conjunto. Parece que ese es el riesgo individual de cada una de las acciones, ¿verdad? ¿Cuál sería el riesgo conjunto? A la hora yo de comprar acciones tipo 1, 2. 2. Pero ¿cuáles serían las acciones que entrarían si yo compro la acción 1? ¿Cuál es el riesgo o el par de acciones que yo tendría? La 1 y la 2. ¿La qué? 1 y 2. 1 y 2. Entonces multiplico las acciones que voy a comprar por el riesgo que yo voy a tener. Si yo compro acciones de tipo 2, tengo un riesgo conjunto de -1. Ajá, -1 ¿qué? ¿De cuáles acciones? 1 y 3. De 1 y 3, ¿verdad? Entonces de X1 por X3. ¿Y cuál sería si compro las acciones tipo 3? ¿Cuáles serían? Menos 1.5. -1.5.
¿Que multiplicaría qué? ¿Cuáles acciones? Las acciones tipo 2 y tipo 3. ¿Verdad? Esa sería la función objetivo nuestra. O sea, nosotros tenemos que minimizar que a la hora de que yo compre acciones tipo 1, tipo 2 o tipo 3 y al combinar las acciones, el riesgo conjunto sea el mínimo. Sea el mínimo. ¿Ok? Ver que aquí tenemos solo un riesgo. Si hubiese sido programación lineal, yo solo le hubiera dado este riesgo. Y le digo cómo podría invertir la plata. Pero ve que aquí ya hay una combinación, entonces se convierte en una situación cuadrática. Entonces por eso es que nosotros le elevamos al cuadrado. Pero hay algunas restricciones. ¿A qué está sujeto? ¿Mm? Presupuesto. Presupuesto. ¿Cuánto tenemos nosotros de presupuesto? $1,000,000. ¿Mm? $1,000,000. $1,000,000. Entonces vamos a quitar los ceros. Entonces, 60,000 es el precio, 40,000 y X3. Y tiene que ser mayor o menor. Menor o igual. Ajá, menor o igual que 1,000,000 de colones. ¿Y qué otras restricciones tenemos nosotros? Que el rendimiento tiene que ser mayor o igual a 300. El rendimiento mínimo esperado debe ser de 300,000. ¿Y cuál es el rendimiento que tenemos nosotros? En X1 tenemos 25,000. En X2, 20,000. Y en X3, 9,000, ¿verdad? Y eso tiene que ser menor o mayor. ¿Ah? Mayor o igual. Mayor o igual a 300,000. Y aquí la de no negatividad, ¿verdad? Siempre esto. Y debe ser mayor o igual a. Así. Ajá. Ok. Entonces aquí tendríamos la función objetivo. Ok. Ahora vamos a resolverlo a través de Excel. Un minutito, estoy. Vamos a quitar la tablita esta para que. No, sí, esto es lo que dio la cátedra. Ok. Ya tenemos la, ahora sí, la función objetivo. Ahora vamos a manejar todo lo demás, ¿verdad? Entonces, esta cantidad es la que nosotros vamos a andar buscando, ¿verdad? Es lo que nos va a dar el sistema. ¿Cuál sería el riesgo, ¿verdad? Que tendríamos nosotros a la contribución del riesgo que tiene cada uno de estos? ¿Qué riesgo tiene X1, ¿no? Según lo que nosotros teníamos acá, ¿cuál es el riesgo que tiene
invertir nosotros en una acción tipo 1? 4. 4, ¿verdad? ¿Cuánto tendríamos? ¿Cuánto tendríamos en acción tipo 2? ¿Cuánto tendríamos? 9. Bueno, en acción tipo 3, 1. 1. Ahora bien, si nosotros analizamos, eso es un riesgo conjunto, ¿verdad? Que nosotros sí sabemos que tenemos riesgo, ¿verdad? Que tenemos riesgos acá, por ejemplo, en la función objetivo, que son 2 menos 1 y 1.5, pero no estas variables, digamos que se van a mantener como si fueran el valor que va a asumir cuando ustedes tengan el riesgo de inversiones en la primera acción o en la segunda acción. Entonces, esto aquí abajo se va a mantener en 1, porque no son variables del sistema. Las variables realmente de nosotros es que debemos encontrar qué valores debe asumir digamos, la X1, X2 y X3, ¿verdad? Entonces, esto sería 1. Ahorita vamos a calcular el riesgo, ¿verdad? Pero vamos a ver las restricciones que nosotros tenemos acá. Vamos a ver, ¿qué restricciones tendríamos nosotros a la hora de realizar esto? Una era ¿de qué era? De presupuesto. ¿Y qué era la otra? ¿De qué era? De Rendimiento rendimiento era. mínimo. Ajá, rendimiento. Ok. En X1, ¿cuál sería el presupuesto que yo tengo disponible? ¿Mm? $1.000.000. $1 millón, sí. O $1 millón de lo que suena, de dólares, de colones. ¿Y cuánto podría invertir yo en X1? ¿Cuánto, cuánto podría invertir en X1? 25. No. Presupuesto, el presupuesto. 60.000 era, ¿no? 60 era Ah, entonces presupuesto. 60,000. En X2, 40, en X3. 50. Ok. Y estos no tienen nada, ¿verdad? Estos son variables que posteriormente vamos a manejar. ¿Ok? Y esto debe ser ¿qué? ¿Mayor o menor? Menor. Menor igual, ¿verdad? ¿Qué cuánto? ¿Mm? ¿Qué cuánto? ¿Cuánto tenemos disponible? 1.000.000. De 1 millón, ¿verdad? Ok. En este caso, lo vamos a ver. Ve que yo le estoy quitando los ceros a todo, porque aquí podría poner 60,000, 40,000, 50,000, ¿verdad? Y aquí 1 millón le agrego los ceros. Ok. Esto es lo que nosotros tenemos disponible. Y eso es lo que sería la holgura, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Y cuánto sería el rendimiento? ¿El rendimiento? 25, Ujú, 20, 9. ujú, ok. Y esto sería que menor o mayor. Mayor o igual a 300.000, creo que era. Ajá, mayor. Mayor igual. ¿Verdad? Ok, entonces las holguras, acuérdense que era lo que nosotros tenemos, perdón, lo disponible menos lo que vamos a utilizar.
Y entonces, aquí es donde viene y es donde ustedes deben manejar nada más que en esto usted no tiene ningún problema, ¿verdad? Con la suma producto. ¿Qué es lo que nosotros usamos? Suma producto. ¿Y qué es lo que decíamos? Los valores que voy a encontrar acá, los multiplica por los valores que yo tengo aquí. No hay ningún problema. ¿Ok? Si quisiéramos copiarlo, entonces este B6 lo ponemos lo fijamos, ¿verdad? ¿Ok? Y después lo que hacemos es el copy en el otro. Estamos viendo a ver si efectivamente me va a multiplicar cada uno. Pero ahora sí, vamos a ver cómo encontramos el riesgo, ¿verdad? ¿Cómo encontramos el riesgo? Que nosotros, ¿qué tenemos? Aquí no vamos a hacer la suma producto, sino que vamos a hacer todas las ecuaciones. Entonces, lo que decimos es, recuerden que yo tengo, la cantidad que yo tenga acá debe ser al cuadrado, debe ser al cuadrado. Y lo voy a multiplicar por el riesgo que yo tengo, por el riesgo que yo tengo. Esa es, digamos, la primera, digamos, medición del riesgo. Si yo tuviera solo uno, tengo las cantidades que son elevadas al cuadrado por el riesgo que tengo. Más, ok, vamos con la 2. ¿Cuál sería la 2? Tengo esto, que va a estar elevado al cuadrado, que va a estar elevado al cuadrado, y lo voy a multiplicar por el riesgo que yo tengo en esa acción. ¿Okay? Ahí tendría el segundo. Viene el tercer riesgo, ¿verdad? ¿Cuál sería? Entonces yo tengo la cantidad que yo tengo acá, elevado al cuadrado, y lo voy a multiplicar por el riesgo que yo tengo. Por el riesgo que yo tengo. ¿Ok? Pero ahora vamos a ver los riesgos conjuntos. Los riesgos conjuntos, lo que me dice a mí, que sería 2, recuérdense que era 2, multiplicado por qué? Por el riesgo que yo tengo de la X1 y X2, ¿verdad? ¿Ve? De la acción conjunta X1, X2. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Tenemos que lo que yo tenga acá, por lo que yo tenga aquí. Eso sería X1. Pero tenemos que multiplicarlo por X2. Lo que yo tengo aquí, por lo que yo tendré aquí. Eso es el riesgo. El primer riesgo que tengo con combinado de X1 con X2. ¿Ok? Pero también tengo una combinación de X1 con X3, ¿verdad? Y eso tenía menos, ¿verdad? Un menos, que era X1, que era este, ¿verdad? Por lo que nosotros tenemos acá, multiplicado por X3, ¿verdad? Y X3 era este, acá, por X. ¿Ok? Y después tengo un riesgo también de menos 1.5, ¿verdad? De 1.5 que multiplica
X2 con X3. Recuérdense que X2 era este, ¿verdad? Este. Y que iba a multiplicarse por X3, ¿verdad? Que era este, ¿verdad? ¿Ok? Y ahí tengo la fórmula del riesgo individual más la combinación del riesgo de cada uno de esos, ¿verdad? Que cualquier cosa y ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Podrían revisarlo por aquello de cualquier cosa. Ujú. ¿Ok? Y entonces ahora ya teniendo eso, nos vamos a solver, ¿verdad? Nos vamos a datos, solver, ¿y qué le decimos? ¿Qué le decimos? Que mi función objetivo es que este riesgo sea mínimo y que me cambie las variables que tengo acá, es combinando eso. Y que eventualmente las restricciones que tengo es que esto, ¿verdad? Perdón, que el valor que yo tengo acá sea menor o igual a esto. Y que el valor que yo tenga acá sea mayor o igual a esto. Vamos a agregar, perdón. Metemos a 2. Y le decimos convertir variables en restricciones no negativas, sí, porque era no negatividad. Y el método de resolución es no lineal. Ve que aquí no tiene simplex ni nada, sino no lineal. Leamos, resolver. Y aquí me dice solver que encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones son. ¿Okay? Y ahí nos dice cuánto es el riesgo. Nos dice, ¿ok? Nos dice que nosotros invirtiendo $973,280 podríamos obtener un rendimiento de 300,000 con un riesgo mínimo de 319.5. Y con eso, lo que tenemos son las cantidades de acciones que podemos comprar de X1, X2 y X3. Y ahí están los valores. Consulta sobre este tipo de programación lineal, no lineal, perdón. No, bueno. Ok, entonces vamos a continuar con el siguiente tema. Con el siguiente tema. Era un ejercicio que nos había quedado ahí rezagado. Ok, y nos vamos a buscar al tema número 2, que se llama gestión de proyectos. Y vamos a ver dos tipos de la gestión de proyectos. Uno que se llama CPM y el otro se llama PER. Los dos son muy similares,
Únicamente que uno es determinístico y el otro es probabilístico. Entonces vamos a verlo. ¿Alguien sabe qué es un proyecto? ¿Alguien me puede definir qué es un proyecto? ¿Mm? ¿Qué es un proyecto? Sí, profesor, algo que se quiere lograr. Profe, Ajá, una idea, una solución que se lleva a cabo. perfecto. ¿Y qué pasa? ¿Qué hay que hacer para llegar a obtener ese proyecto? Pero un Planificar. plan. Sí, también un plan. Pero ¿qué hay que hacer? Por ejemplo, vamos a ver. Pongámosle a ustedes terminar la licenciatura en contaduría o en dirección de empresas. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Profe, pasar los cursos. Ajá. Pero antes de pasar los cursos, Estudiar. excelente. Bueno, aparte de estudiar, algunos no estudian y pasan. Así es que no es tanto eso. ¿Qué pasa? Ustedes tienen que haber terminado el colegio. Pero si ustedes van a ingresar a la Universidad de Costa Rica, ¿qué tienen que hacer? Un examen de admisión. Un examen de admisión. Ok, si ganan el examen de admisión, ya la universidad sabe y lo matricula a ustedes. No hay que pasar por un concurso. Así es. Y después de eso, viene un montón de cosas para poder ir cumpliendo paso a paso, viendo el programa, cuáles sí, cuáles no, cuáles actividades, cuáles materias pueden llevar, cuáles no pueden llevar, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, entonces la vida es así. ¿Qué pasa ustedes ahora con la tesis? Cuando tengan que hacer la tesis, es un proyecto, Sí, profe. ¿sí? Así es. Es un proyecto. Ustedes van a tener que hacer una serie de cosas para llegar a cumplir el tan ansiado defensa de tesis para poder graduarse. O igual, el que haga un proyecto o el que haga una práctica, todos son una serie de situaciones que deben hacer. Entonces, en un proyecto se puede definir como una serie de labores relacionadas, todas relacionadas, por lo general dedicada a una producción importante y cuya ejecución requiere un tiempo considerable. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo sencillo. Dígame las actividades que deberían hacer si ustedes van en carretera y se ponchan. Dígame 5 actividades en orden, ¿verdad? Parquear, parquear, sacar Bajarme. Ajá. los conos, Ok, parquear, ¿qué hacemos? poner los conos, los Ajá. triángulos de eso, que estamos Así como, es, para que la gente no venga a alguien y se lo levante, ¿verdad? sí, Está bien, ya vamos con las Poner dos primeras las, actividades. volcar ¿Qué las más? herramientas poner, poner en las el luces de puesto emergencia del nuevo carro. Ajá. Y yo puedo y detener el carro y poner las luces de emergencia al mismo tiempo. Se No, ponen profe. antes. Ujú. Podría ser que una sea antes que otra. ¿Qué más? ¿Qué más? Otra actividad que podemos hacer. sacar las herramientas y la llanta para cambiarlas si uno sabe y si no, pues llamar a alguien que le ayude. La más fácil es llamar al 800, 8000, ¿verdad? Sin embargo, bueno, vamos a cambiar. ¿Qué hago más? Ya saqué las herramientas. Andan bastante bien. Profe, Valorar la aprobarme. situación, cómo está. Ajá. Ok, la valoro. ¿Y qué más? Ya veo que estoy punchado. ¿Qué hago? Sí. Y si De tiene el ahí, tiempo, cambiarlo. con la gata creo que es, lo levanta. Ah, bueno.
Ahí hay varias cosas que se brincaron. Por ejemplo, el freno de mano. Ustedes tienen que ponerle el freno de mano al carro, porque si usted está cambiando una llanta, la llanta se les va a caer. Cuando ustedes quiten y la dejen en la gata, se les va a caer. O calzan el carro, que es calzar el carro, ponerle una piedra, un taco, para que el carro no se mueva. Después de eso, saco la gata y la pongo y lo subo un poquitico y empiezo a aflojar los tornillos. Y así sucesivamente hay una serie de actividades que hay que hacer. ¿Cuándo saco el repuesto? Bueno, puede ser que saque el repuesto cuando ya vaya a quitar la llanta. Bueno, pero lo que quiero llevarlos es que así se conforma un proyecto. Una serie de actividades, unas que se pueden hacer en conjunto o paralelamente, otras que no se pueden hacer, que ustedes tienen que eventualmente dejar de hacerla hasta que no termine la otra actividad. Si esta no termina, ustedes no van a poder hacer la otra. Caso de la producción. ¿Qué pasa si ustedes van a ensamblar y se van a ensamblar brasieres o calzones o lo que fuera? Ok, si le puede ser que le llegue, digamos, si fuera el brasier, le llegue las tiras, pero no le han llegado las copas y ustedes no puedan poner las copas con las tiras y entonces no pueden armarlo. Tienen que esperarse que le lleguen ambas cosas, ¿verdad? Entonces, así es como se va conformando un proyecto. Unas con pocas actividades, otras con muchas. Les voy a dejar. ¿Quién de ustedes quiere casarse? Yo me quiero casar. No, ¿verdad? Pues los voy a poner un ejercicio en donde ustedes me van a tener que sacar todas las actividades y hacerme una red de todo lo que ustedes tendrían que hacer en un caso hipotético de que se casen. Y se van a dar cuenta que a veces es mejor no casarse con tantas cosas que hay que hacer. Porque no es tan fácil casarse. Pareciera sencillo, pero tiene infinidad de acciones que hay que hacer. Bueno, pero eso lo vamos a ver posteriormente que terminemos la materia, ¿cómo se llama esta materia? ¿Qué tenemos? Bueno, ya sabemos que es una serie de actividades. ¿Ok? Y entonces, si ustedes ven aquí en la gráfica de GAN, ¿qué es lo que indica que yo voy a hacer durante estas 2 primeras semanas o semana y media tal actividad? Posteriormente hago esta. Posteriormente puedo hacer 2 actividades y aquí defino a ver qué hago. ¿Me voy para aquí o me voy por allá? Bueno, esta persona es un administrador de proyectos y él es el que va a planificar, direccionar y controlar los recursos para satisfacer todas las restricciones técnicas y de costos y de tiempo del proyecto. Entonces aquí vamos a ver si podemos presentar un proyecto en el menor tiempo, en donde los costos sean adecuados, porque a veces es mejor pagar mucho más y salir a tiempo que tener que pagar penalizaciones o bonificaciones en un proyecto. Es importante sí terminar a tiempo, porque si no termina a tiempo, entonces le va a pasar, eso es lo que le digo. Pero ustedes acá no van a administrar el proyecto, sino lo que van a hacer es determinar tiempos y costos del proyecto para efectos de tomar la mejor decisión. Ahora, hay herramientas útiles en la administración de proyectos. No es fácil, administrar un proyecto es una tarea compleja, demandante, que requiere habilidades, destrezas para que sea exitosa, ¿verdad? En este curso nos vamos a centrar solamente en 2 herramientas que son muy útiles en la gestión de proyectos. Solamente 2, nada más que vamos a incluirle uno, la actividad determinística o probabilística, ¿verdad? El diagrama de Gantt es una técnica que ustedes han utilizado, pero a veces la han dejado ahí. Por ejemplo, si yo estuviera planeando la tesis, entonces yo distribuyo que yo quiero hacerlo en un año. Tengo 52 semanas. Entonces, ¿qué voy a hacer durante la primera semana del primer mes? Y así sucesivamente me voy poniendo una serie
de actividades. Si ustedes ven que aquí yo puedo en una semana estar haciendo 3 actividades o puedo estar haciendo 4 actividades, es según la planificación que ustedes mantengan. En este diagrama de Gantt, ¿verdad? Básicamente es la utilización de gráficas de barras, ¿verdad? En donde ustedes lo que van a hacer es una secuencia y un tiempo. Y ya ustedes lo manejan más que yo, lo pueden hacer ahí en Excel, lo pueden manejar con programas ya predeterminados. ¿Qué hay ejemplos acá? Uno lo puede hacer en Excel y puede determinar y manejar esa gráfica de Gantt. Por supuesto que acá no vamos a ver esa gráfica de Gantt, sino que vamos a ver 2 modelos. Estos 2 modelos, uno se llama CPM, o lo que se llama el método de la ruta crítica, y este va a partir de un supuesto que es posible estimar con exactitud los tiempos de las actividades de un proyecto y que estos no van a variar. Y el otro se llama PER, o lo que se llama la técnica de evaluación y revisión de programas, y esto fue para estimar cuando los tiempos eran inciertos, ¿verdad? Entonces, el CPM es determinístico, el PER es probabilístico. Recuérdense que hay variaciones y tenemos muchas cosas que eventualmente nos puedan afectar a la hora de realizar una planeación y cuando se ejecute se vean grandes diferencias. Para minimizar eso, pues vamos a utilizar estas 2 técnicas. ¿De qué se trata el CPM y el PER? Lo que nosotros vamos a tratar es de buscar una secuencia de las actividades. O sea que yo la actividad 2 no la puedo hacer si no ha terminado la actividad 1. Y por ejemplo, yo no podría terminar o comenzar la actividad 6 si eventualmente no haya terminado las actividades anteriores, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, la intención de este programa, básicamente, va a ser encontrar una secuencia de actividades que constituyen la cadena más larga. ¿Por qué la más larga? Porque ahí no vamos a tener holguras. Ahí lo que vamos a tener es que el proyecto puede demorarse, ¿verdad? Con esa ruta crítica hasta ese valor. Puede ser que nosotros cambiemos alguna de las actividades y que esto nos pueda beneficiar a nosotros, ¿verdad? ¿Ok? Y la meta siempre va a ser determinar la información de cada actividad de proyecto para programarla. Y las técnicas calculan el momento en que cada actividad debe empezar y terminar. Entonces, lo difícil es determinar la cantidad de actividades que hay que hacer y cuánto es el tiempo que dura y cuál es la secuencia de estas actividades. En el CPM, en este caso, se utiliza un único estimado de tiempo, porque se supone que se conocen los tiempos de la actividad. Vea la diferencia. Yo sé cuánto dura A, cuánto dura B, cuánto dura C, porque se supone que conocemos los tiempos. Esto es a través de la técnica CPM. Y al final de cuentas, lo que vamos a conseguir es una ruta crítica. Ven, en el caso de esto, la ruta crítica es que el proyecto debe pasar por A, B, E y F para efectos de encontrar cuál es digamos, la duración mayor de ese proyecto. Pero no, cuando nosotros vamos a tener que los tiempos que nos dan de una actividad no es confiable. Y entonces lo que nosotros vamos a tomar son 3 estimaciones. Lo que nosotros determinamos, el tiempo pesimista, el tiempo optimista y el tiempo más probable o la media. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer con esas 3 estimaciones es manejar el valor y le vamos a sacar una desviación estándar.
Entonces, ¿cómo hacemos para hacer el diagrama de la red? El diagrama de la red, lo que vamos a hacer es el método del diagrama de nodos. ¿Qué es lo que significa? Que nosotros vamos a conectar la actividad A con la actividad B. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que la actividad B va a depender necesariamente de que se dé la actividad A. Si no se da la actividad A, no podemos dar la actividad B. ¿Ok? La flecha indica la precedencia, o sea, de qué precede la actividad B, de que se haya completado la actividad A. ¿Ok? Las actividades predecesoras son aquellas que deben ejecutarse con anterioridad al inicio de la actividad en cuestión, lo que les acabo de explicar. No puedo comenzar B hasta que no se termine A. Y hay una regla básica. Se tienen que las actividades solo pueden aparecer una vez en el diagrama. O sea, usted no puede poner dos actividades de la misma en un diagrama, ¿verdad? Ahora, en cuanto a los nodos, ustedes van a tener un nodo inicial y un nodo final. Ambos son ficticios, es únicamente para ingresar o iniciar la red y otra es para terminar. Entonces, ambas son ficticias. Entonces, la actividad ficticia cuyo nodo corresponde se le da la etiqueta de inicio, indica el comienzo del programa. Y en el caso de la finalización es cuando nos indica que ahí ha concluido. Entonces, son dos nodos que vamos a tener, pero que no, eventualmente, no tienen, digamos, vela en el entierro. Ahora, esos nodos los vamos a completar de acuerdo a la actividad. Vamos a tener una actividad, no sabemos cuál es, podemos ponerle el nombre, podemos ponerle una letra, simbolizar lo que nosotros creemos y vamos a tener 4 tiempos. ¿Ok? Esos 4 tiempos tenemos de la siguiente forma. Ve que nosotros en la parte horizontal tendríamos PL significa la fecha de inicio más próxima para una actividad. Y será el momento más próximo en que se puede emprender la actividad. Y PT, la fecha más próxima de terminación de esta actividad. O sea, entonces nosotros vamos a tener en qué momento podemos iniciarla y cuándo vamos a terminar esa actividad. Y cuando nos referimos, por ejemplo, a la segunda línea horizontal, estaríamos hablando que es la fecha de inicio más tardía para una actividad, ¿da? Y LT es la fecha de terminación más tardía para una actividad dada. Entonces tenemos la fecha de inicio más tardía, o sea, ¿cuándo sería la fecha más tarde que podríamos ocuparla? Y cuál es la fecha más tardía para una actividad dada, ¿verdad? Y T es la duración esperada de una actividad dada. Esto no es relevante porque cuando uno hace proyectos, principalmente se debe hacer el sentido común. No puede basarse en reglas. Esas reglas hace mucho tiempo ya no se utilizan porque ya hay muchas técnicas estadísticas y de sistemas que le hacen que varían en estas técnicas. Sin embargo, sí hay que entender que al igual es que en los programas de programación lineal, nosotros vamos a tener una holgura y la holgura es el tiempo libre asociado a cada actividad. Por ejemplo, ¿qué sucede? Que yo tenía 25 semanas y esta actividad me duraba 10. Entonces tengo una holgura para jugar de 15. ¿Ok? Entonces, se define como la cantidad de tiempo que puede demorar una actividad sin afectar la fecha de conclusión total del proyecto, ¿verdad? Entonces tenemos dos formas de calcularla, ¿verdad? O sea, podríamos con el tiempo de más tardío, con el tiempo más próximo, ¿verdad? Igual con LT y PT, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver en la práctica. Ok, entonces, bajen el ejercicio de clase. Creo que está no en el 3, sino en el 2, que dice así, en Ocleanoc dice,
El gerente de operaciones de una empresa líder en el campo de las tarjetas de crédito es el encargado de la organización de toda la operación del traslado de sus oficinas de una de las provincias del país hacia la capital. A continuación, se muestra la tabla de actividades necesarias para llevar a cabo el proyecto. ¿Okay? Y entonces, ve que nos indica que yo voy a trasladar la planta y tengo que hacer esas actividades. Dice que la actividad A, vamos a elegir las oficinas, que esto dura 3 semanas. Después van a crear un plan financiero que dura 6 semanas. Van a determinar los requerimientos de personal, pero eso va a depender de crear el plan. Si yo no creo el plan, yo no puedo ejecutar los requerimientos de personal, porque necesito antes de eso tener el plan, y esto dura 3 semanas. Diseñar los locales de las oficinas. Yo tengo que primero elegir las oficinas y tengo que determinar los requerimientos de personal, porque no sé cuánto personal voy a ocupar, entonces yo lo necesito diseñar. Y eso me dura 5 semanas. Ahora, construir el interior va a depender necesariamente del diseño de las oficinas y va a durar 8 semanas. Elegir el personal a mudar va a depender de los requerimientos de personal y va a durar 3 semanas. Contratar nuevos empleados va a depender de elegir el personal a mudar. Y mudar registros y personal va a depender de cuál es personal yo elegí. Y hacer arreglos financieros va a depender del plan financiero que yo tenga. Y entrenar personal nuevo va a depender, uno, de la mudanza del personal que me trae, de la construcción en el interior y de la contratar nuevos empleados. Y eso va a durar 3 semanas. Así como está, yo digo, bueno, dura 44 semanas. O sea, si yo hago cada una posterior, sin embargo, la pregunta es, ¿la duración del proyecto será de 44 semanas? O sea, realmente, entonces vamos a nosotros a determinar si podemos hacerlo en 44 semanas o no lo hacemos en menos o en menos semanas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer un diagrama como este, en donde lo que vamos a hacer es ir uniendo cada una de las actividades y calculando los tiempos de inicio y los tiempos de finalización, ¿verdad? ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso y nos vamos a la plantilla que nos dio la cátedra, ¿verdad? ¿Están viendo? Bro, Ok. Entonces, voy a traerme, vamos a ver si puedo copiarlo. Ok. Recuerde que nosotros teníamos ok. Nosotros teníamos un proyecto, ¿verdad? De armar 44 semanas y nos preguntaban si en esas 44 semanas nosotros podríamos eventualmente realizar el proyecto, ¿verdad? Recuerden que nosotros tenemos 4 tiempos. PN significaba la fecha de inicio más próxima, ¿verdad? PT, la fecha más próxima
determinación de dicha actividad. LI, la fecha de inicio más tardía, y LT, la fecha de terminación más tardía para una actividad. ¿Qué dijimos nosotros? Bueno, que nosotros vamos a tener, ¿ok? Vamos a ver, vamos a ponerla acá. Un inicio, ¿ok? Un inicio. Que el inicio es ficticio, ¿verdad? Voy a ponerlo. El inicio es ficticio, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ahora, lo primero que ustedes tienen que hacer es hacer el diagrama. Vamos a ver. Tenemos la actividad A, ¿verdad? Entonces, acá es el inicio. Vamos a ver. El inicio, ¿cuál sería la fecha de inicio más próxima? 0. ¿Cuál es la fecha de finalización? 0, porque es ficticio, ¿verdad? Porque es ficticio. ¿Ok? Y aquí ya tendríamos la actividad, que sería la actividad A. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tomar. Tenemos que vamos a comenzar de la actividad inicial. Vamos a comenzar con la actividad A. ¿Ok? Vamos a hacer primero todo el esquema, ¿verdad? Vamos a hacer todo el esquema. Entonces ya yo tengo acá la A. Vamos a ver, la B depende de alguien. No, ¿verdad? Entonces vamos a copiar la B. La B. Entonces la hacen bonito ahí. ¿Ok? La actividad B. Ahora, ¿qué sigue? La actividad C, ¿de quién depende? ¿Mm? ¿De quién depende la actividad C? De B. De B. De B, ¿verdad? Vamos a ponerla. ¿Ok? Entonces la actividad lo copio. Ok. Entonces tenemos la actividad B va a depender, la actividad C va a depender de A, ¿verdad? De B, ¿verdad? Estamos, ¿verdad? La actividad C va a depender de B.
Ahora tenemos otra actividad, la D, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, La actividad ¿de qué depende? de A y de C. ¿Sí? Depende de A. Y también depende de sí, y depende de C, ¿no? ¿Ok? Seguimos con la actividad E. ¿De qué depende? ¿De qué depende la actividad E? De D. De D, ¿verdad? Depende de la actividad E, depende de la D. ¿Ah? La actividad F, ¿de qué depende? De C. ¿De qué depende? La actividad F De C, profe. del C, ¿verdad? Entonces, esto va a depender de la C. ¿Ok? La actividad G, ¿de qué depende? ¿De qué depende la actividad G? De F. ¿Verdad? Depende, la actividad G depende de la E. La H, ¿de qué depende? Igual de De F. F. Depende de él. ¿No? Ujú. La actividad I, ¿de qué depende? De B. De B, ¿verdad? Entonces, B está aquí. Y la actividad J, ¿de qué depende? De H, E y G. Depende la actividad J, va a depender de H, ¿dónde está H? ¿Dónde está H? Depende de la E y depende de la G. ¿Ok? Como ninguno puede quedar sonto, ¿verdad?
Entonces, para eso tenemos la otra ficticia. ¿Cuál era la otra ficticia? La final, ¿verdad? Ujú. Ujú. Ok, entonces tenemos esta que va a ir al final. Y tenemos, y tenemos la I, esa I que va a ir al final. ¿Ok? ¿Ve cómo se hace la red? ¿Dudas de cómo se hace la red? Profe, ¿por qué fue que tuvo que hacer una más al final para conectarla No, con la I? O sea, ¿para qué no, es? siempre va a haber una inicial y una final. Ah, ok. Recuérdense las ficticias que les dije, que había un nodo que iba a ser inicial y un nodo que iba a ser el final. ¿Sí? Bueno, pueden quedar dando actividades. Como la I, no puede quedar como la I, entonces sin... ¿Sí? No puede quedar como la I. La otra sí se amarró con todas estas, pero la I quedó sola. Entonces tenemos que Mm, llevarla a un final. Ok, vamos a ver. Cuando esto se hacía en exámenes que eran presenciales, compañeros, era un dolor, porque la pregunta no es determine si esto, sino qué pasa si eventualmente usted modifica la tarea tal o modifica la tarea tal, afecta el proyecto o no afecta el proyecto. ¿Cuántas semanas podría mejorarse el proyecto? Ese tipo de cosas. Entonces, es aquí con Excel que se le hace mejor. Vamos a ver. Vamos a rellenar esto para determinar cuál es la ruta crítica y qué es lo mejor. Vamos a ver, nosotros iniciamos con cero. La finalización va a ser cero porque esa es una actividad, digamos, ficticia. Vamos a ver, comenzamos con la actividad A. ¿Cuál es la fecha de inicio más pronto que yo puedo hacer la actividad A? ¿Cuál es la fecha de inicio más pronto? ¿Ah? ¿Cuándo puedo comenzar yo la actividad A? en el momento que quiera, o sea, en el al instante. Al instante, o sea, cuando termine la inicial es 10. ¿Por qué? Eh, la, la pregunta que yo les hago a ustedes, ¿podría ser la inicial diferente a cero? ¿Sí? A ustedes yo le puedo poner un ejemplo y le digo, este proyecto tiene un inicio hace 10 semanas, 15 semanas. Y entonces ustedes en el inicial deberían tener aquí las 10 o 15 semanas. ¿Okay? Entonces, por eso le pregunto, ¿cuándo iniciamos? En este caso, vamos a iniciar en cero. Ok. PT, que es la columna superior derecha, dice que es la fecha más próxima de terminar dicha actividad. ¿Cuándo terminamos de elegir nosotros las oficinas? ¿Ok? Terminamos cuando iniciemos con esto, más lo que dure la actividad. ¿Ok? Voy a fijarlo por aquello de que ustedes lo cambien por cualquier lado, usted lo pueda terminar. ¿Ok?
Entonces, ustedes van a terminar la fecha más próxima de terminar esa actividad, van a ser 3 semanas. Ahora vamos a ver, ¿qué pasaría con la actividad B? ¿Por qué no inicio con D? Porque para comenzar con D, tengo que haber terminado la C. Y la C no la he comenzado, porque todavía no he comenzado la B. Entonces, ¿cuándo sería la fecha de inicio más próxima? En 0, ¿verdad? Ok, ¿cuánto duraría yo en terminar esa actividad? Si B dura 6 semanas. Entonces yo tengo acá 6 semanas. Ok, nos venimos para la C. ¿Cuál es la fecha de inicio más próxima? ¿En qué momento yo puedo iniciar la actividad C? Cuando termine la B. Cuando termine la B. Y la B termina en 6 semanas. Esas 6 semanas, yo le agrego lo que duraría yo en la actividad C, que son 3 semanas. Por lo tanto, yo duraría, la finalización de eso sería en 9 semanas. Ahora vamos con la D. ¿Cuál sería la fecha de inicio más próxima de D? 9. ¿Y por qué no 3? Porque es el mayor Así es. entre C y A. Por supuesto. Yo tengo que esperarme hasta que haya concluido C para iniciar la D. O sea, yo no puedo diseñar la local mientras C no haya determinado los requerimientos de personal. Entonces, tiene que ser el mayor. Y a eso le agrego cuántas semanas voy a diseñar el local, que son 5. Entonces tengo 14 semanas. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos con la E. ¿Qué pasaría con la E? ¿Cuándo puedo iniciar la E? 14. En 14 semanas. Y esas 14 semanas le sumo lo que me dure la actividad. ¿Ok? Vamos con la F. ¿En qué momento puedo comenzar yo la F? 9. En 9 semanas. Cuando haya terminado la C. Y le agrego cuánto duró en esa semana. ¿Sí? Vamos con la G. ¿Cuánto duraría yo? ¿En qué momento inicio la G? 12. En 12, cuando haya terminado la F. Y le agrego lo que me dure la semana. La actividad G. Ok. Vamos a hacer una cosa aquí para hacerlo mejor. Ve que aquí yo tengo que escoger entre A y C, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces yo puedo poner una función que sería ¿cuál es la mayor? Entonces le pongo ¿cuál es máximo entre esta o esta? Ella me escoge cuál de las dos. ¿Ve? ¿Ve? Porque aquí yo tengo que definir porque son dos que aquí llegan, ¿verdad? Yo tengo que definir. ¿Ok? En H, ¿qué pasaría? Tengo que escoger lo que tenga F, ¿verdad? Y le agrego lo de H, que son 2 semanas, ¿no? Esta era que la I.
Ok. Ahora vamos a ver. H, entonces vamos con la I. ¿Cuándo puedo iniciar la I? Un 6. El 6, ¿verdad? ¿Y cuándo la termino? En la 11ª semana, ¿verdad? ¿Ok? En la J, ¿cuál debo poner ahí? 22. 22, ¿verdad? Ese Entonces, ahí tengo 3 posibilidades. Voy a utilizar el máximo. ¿El máximo de qué? Entre E, entre G y entre H. Ya me va a escoger el máximo. ¿Y cuándo terminaríamos J? En 25 semanas. ¿Ok? Y entonces aquí voy a escoger también el máximo. Voy a escoger el máximo. ¿Entre qué? Entre la J y la otra que le llega, que es I. ¿Ok? ¿Y cuánto dura la finalización? 0, entonces van a ser 25. ¿Ok? Esto es para determinar la fecha de inicio y la fecha más próxima de terminación. Pero ahora vamos a buscar la más tardía. ¿La más tardía qué es? Yo aquí voy a iniciar en 25, ¿verdad? La que primero. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál sería la fecha más tardía de J? 25. 25. Y ahora va a ser al revés. En vez de sumarle, le vamos a restar lo de J. Lo de J. Y saco la holgura. ¿Qué es la holgura? Recuérdense que podríamos sacarlo con LI menos PI. Ve que aquí no hay holgura. O sea, ahí, si usted le suma una semana más, ella va a aumentar en una semana. Ella va a aumentar en una semana. ¿Ok? Si usted le suma 2, va a aumentar 2 semanas. Usted solamente donde tenga holgura es que usted puede trabajar, digamos, con mayor tiempo. Okay. Pues ahora nos vamos al revés, ¿verdad? ¿Cuál es el mínimo, verdad? En este caso, no hay problema con este porque este solamente viene uno, ¿verdad? 22, ¿y qué hacemos? Le quitamos lo que va, la actividad E. Ve que aquí, entonces no tenemos problema, no hay holgura. Acá vamos a ver, nos venimos con 22 y le restamos lo que valga G. Aquí sí tenemos holgura. Tenemos holgura. Acá tenemos, y vamos a comenzar con 22 y le quitamos lo que vale H. Y H vale 2. Y aquí tenemos una altura de 8. Acá, ¿de dónde viene esto? Del 25, ¿verdad? Y le quitamos lo que valía I. Que tenemos una altura de 14. Vamos a ver para acá. ¿Qué sucede aquí? Aquí tengo que escoger entre 2. Entonces, en vez de escoger el máximo, vamos a escoger el mínimo. ¿Cuál es el mínimo? Entre este y este. ¿Ok? Lo que hacemos es restarle lo que vale F.
tenemos una holgura de 4. Vamos a ver acá, entonces tenemos 14 y le quitamos lo que vale la holgura. La holgura en D, 5, ¿no? ¿Ok? Nos vamos aquí. Entonces, ¿qué le decimos? Como tenemos 2, vamos a decir el mínimo. ¿El mínimo de qué? Entre este y este. ¿Ok? De que aquí no hay holgura. Ujú. Vamos a ver aquí. 9. Pero lo que valía C, que era 3. Ujú. Menos lo que valía C, que era 3. Pues aquí tampoco hay holgura, ¿verdad? Aquí tengo que escoger entre estos dos. Entonces, ¿qué tenemos? Lo hacemos con el mínimo. El mínimo entre esto y el 20. Bueno, ¿por qué hacerlos si al final, si al final eh, de- yo puedo volverlo a hacer? Sí, el problema es volverlo a hacer que te va a quitar mucho tiempo. ¿Ve? Y aquí no hay holgura. Y aquí, ¿qué sería? Menos lo que dure A. Y aquí entonces el inicial, ¿qué sería? El mínimo, ¿verdad? El mínimo entre qué? Entre este y este. ¿Ok? Es 0, ¿verdad? Y a 0 le quito 0, ¿verdad? ¿Ok? Y veamos, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Bueno, lo que me está diciendo esto que en el peor de los escenarios, nosotros tenemos 25 semanas para terminar el cultivo. La pregunta era, la pregunta era, ¿se duraban 44 semanas? Entonces la respuesta es que el tiempo de duración es 25 semanas. Ok, pero lo que importa aquí, ¿cuál es la ruta crítica? ¿Cuál es la ruta crítica? Ok, la ruta crítica va a ser la ruta en donde no tengamos holguras. Donde no tengamos holguras. Ok, si usted ve eso. Ok, voy a quitar esto. Ok, vea cuál va a ser la ruta crítica. La ruta crítica es donde usted no tenga holguras. Le va a pasar por B, ok, pues de B va a pasar a C, de C va a pasar a D, de D va a pasar a E, y de E va a pasar a F.
La ruta crítica entonces va a ser, y es lo que le van a preguntar a ustedes, va a ser B, C, B, C, D, E y J. ¿Ok? Y ahí vamos a durar las 25 semanas. ¿Qué es lo que me está diciendo eso? ¿Qué pasaría si yo trabajo en si yo duro más en una actividad crítica? Por ejemplo, dígame en una de las rutas críticas, cualquiera. Una de las rutas críticas, Que sea D. la D. ¿Qué pasa si la D, en vez de 5 semanas, cuánto duramos? Díganme ustedes. No sé, 10. 10. ¿Qué va a pasar? Que el proyecto va a subir en 5 semanas. Porque eran críticos. Ahí no podemos nosotros tocar nada. ¿Qué pasa si nosotros bajamos el diseño a 3 semanas? Ah, ve que el proyecto terminaría en 23 semanas. Ahora, toquemos una que no sea crítica. ¿Cuál? Que no sea crítica. La F. La F. ¿Ok? ¿Cuánto variamos la F? Ya no van a ser 3 semanas, sino que van a ser 6. 6 semanas. ¿Pasó algo? No. No pasó nada. No pasó nada. ¿Por qué? Porque yo tengo holgura. ¿Qué pasaría? Ah, si yo, esa F, vamos, ¿qué, qué pasa si a esa F, en vez de 3 semanas, yo duro una semana? No pasa nada. Porque es mi holgura. Pero si yo toco cualquiera, la E, por ejemplo, yo le pongo 4 semanas, ¿qué va a pasar? El proyecto se me disminuye. ¿Qué pasa si yo lo aumento a 12 semanas? El proyecto aumenta. Si yo le pongo 16 semanas, el proyecto aumenta. ¿Ven? Entonces, ¿cuáles son las preguntas que le van a hacer a ustedes? Uno, una serie de actividades, diagramen, hagan el diagrama. Establezcan los tiempos más próximos y más lejanos. Determinen la duración del proyecto. ¿Cuál es la ruta crítica? Y eventualmente le van a decir, ¿qué pasa si se mejora la actividad A y B? En tanto, si ustedes no lo tienen ligado, van a tener que volver a hacer todo, ¿verdad? ¿Cómo lo ven? Un poco parecido al árbol de decisiones. Sí, exactamente igual que la evaluación, nada más que dentro de una perspectiva diferente. ¿Preguntas? ¿No tienen preguntas? Todo bien, profe. Y en parte no. Profe, Sí, de eso hay material de práctica en la página, ¿verdad? sí, ahí está el material de país y están resueltos. Ah, ok. Ujú. Ok, ahí estaba, ¿cómo se llama? El ejercicio resuelto para que ustedes lo tuvieran. Ok, vamos a dejarlo acá porque el PER dura como 1 hora y media.
Entonces nos daría mucho tiempo como para explicarlo y hacer algún ejercicio. Nos veríamos la próxima semana. Les voy a dejar unos ejercicios ahí para que los hagan, para que lo entreguen la próxima semana, Profe, pero una pregunta, ¿la próxima semana no es que es feriado? que es 15. 15. Y lo doy en 15 entonces.